Muy buenas tardes para todos. Bueno, de nuevo les saludo. Les habla María Rosario Muñoz de la coordinación del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Quiero darle la bienvenida a esta actividad académica que hemos denominado webinar Los conciliadores en acción frente a la crisis del COVID-19. Quiero darle una cordial bienvenida a nuestro conferencista de la tarde de hoy, el doctor Harvey Peña Sandoval, quien de una manera muy amable se ha querido vincular a esta campaña de videoconferencias que hemos venido organizando desde la universidad con el propósito de hacer parte de la solución de esta crisis que se ha desencadenado a raíz de la pandemia. Luego, señores, bienvenidos todos a esta actividad. El doctor Harvey Peña Sandoval, quien es nuestro conferencista, gentilmente ha aceptado la invitación, toda vez que él también es una persona muy comprometida y quien desde un primer momento, tan pronto iniciamos esta crisis, se ha puesto al servicio de la comunidad para ayudar y para ser parte de la solución. Entonces, el doctor Harvey Peña es un destacado profesional de amplia trayectoria en los mecanismos alternos de solución de conflictos. Es magíster en resolución de conflictos, abogado, docente de amplia experiencia en el análisis, negociación y gestión de conflictos, diseño, desarrollo de evaluación de proyectos sobre acceso a la justicia. Doctor Harvey, bienvenido y gracias por quererse vincular a estas actividades académicas que la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenidos también a todos los participantes. Sé que tenemos vinculados en esta videoconferencia a personas muy interesadas en el tema, muy activas, muy comprometidas con los mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero darle paso a que el doctor Harvey haga su propia presentación de la actividad y también pues le diga a este público que tenemos aquí vinculado a través de esta videoconferencia cuál va a ser la estrategia que él va a desarrollar durante esta videoconferencia. Bienvenido, doctor Harvey. Gracias, doctora María Rosario. Quiero primero pues enviar un cordial saludo, un fraternal saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por su tiempo, por su interés, por conectarse por este medio. Y en especial, pues, de nuevo, doctora María Rosario Muñoz, quiero darle las gracias a usted por invitarme a compartir este tiempo con ustedes, a poder tener una charla con ustedes sobre un tema que, como tú bien lo dices, nos interesa a muchos y queremos seguirlo promoviendo por todos los escenarios que tengamos, por todos los medios que tengamos a nuestra disposición. Y después la resolución de conflictos, la resolución pacífica de conflictos, a través de métodos como la conciliación, como la mediación, como la negociación, entre otros. Pues en buena hora entonces podemos unirnos a este trabajo que ustedes han venido haciendo desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, desde su centro de conciliación por muchos años. Les quiero contar a los participantes que conozco desde hace muchos años a la doctora María Rosario. Nos hemos encontrado en muchos escenarios, en diferentes ciudades, y eso me alegra mucho porque uno, en la medida en que va trabajando en esto, construyendo en esto, se encuentra con amigos y con colegas con los cuales compartimos los mismos intereses. Y pues María Rosario, siempre te he mencionado que me alegra mucho cuando hemos estado realizando actividades en diferentes partes, que pues nos encontremos y podamos seguir colaborando y apoyándonos mutuamente. Así que yo estoy más que encantado de acompañarlos hoy en día con tu universidad, con tu centro de conciliación y pues todas las personas que están interesadas en escucharnos el día de hoy. Vamos a hablar unos 40, 45 minutos acerca de los conciliadores y cuál es el
el rol del conciliador. El título de la presentación, digamos, lo hemos llamado Los conciliadores en acción frente a la crisis del COVID-19. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas de todos los asistentes, comentarios, aportes que nos quieren hacer a este tema que nos une. Para ello, entonces, les queremos pedir que sus preguntas las puedan hacer a través del chat que está habilitado, que seguramente ustedes son expertos en manejar el chat. Y al final, entonces, vamos a estar interlocutando tanto con María Rosario como con Dana Gómez para atender sus preguntas y esperemos que podamos tener espacio para responder o escuchar de todos sus comentarios y aportes a esta presentación. Empecemos entonces, digamos, hablando porque el tema son los conciliadores. María Rosario también mencionaba que al inicio de esta crisis, digámoslo así, como uno la entiende, una crisis, una pandemia, una situación excepcional que para muchos de nosotros esta es la primera vez, si no todos, realmente es la primera vez que estamos enfrentados a una situación como esta. Uno tal vez no imaginaba que le iba a suceder algo como esto. Esto uno lo podía ver en las películas, en la ciencia ficción. En Colombia hemos sufrido la guerra y todavía los conflictos que siguen, obviamente latentes a nivel tanto local como nacional, que siguen siendo muy fuertes para nuestro país. Como les venía diciendo, cuando empezó, y estaba precisamente hablando de ti, María Rosario, que me hiciste acordar, que cuando empezó esta pandemia y pues les tocó a los colombianos, y yo como colombiano, pero ya estoy en un país diferente, pero igual a todos nos ha tocado de una u otra manera estar en una situación de cuarentena. Y precisamente eso nos permitió también a muchos empezar a conectarnos y a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos entendiendo esta situación? ¿Y qué podemos hacer? A mí me llamó mucho la atención en una oportunidad cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo en un momento, en marzo, dijo que tenía 2 equipos de profesionales expertos ayudándole a ella a asesorarla, a darle luces e ideas de cómo manejar esta situación. Que uno de esos grupos era de médicos expertos, entre ellos obviamente personas que saben mucho y han estudiado mucho el tema de pandemias y de epidemias y demás. Y otro grupo que ella mencionó y que me llamó la atención era de economistas. Entonces yo estaba pensando en ese momento y ahora lo estaba recordando y reflexionando sobre ello, que 2 de las grandes tensiones que se pueden seguir presentando a lo largo de esta crisis que estamos todos viviendo es que por un lado está la salud, el cuidado de la salud, de la vida de todos los ciudadanos, ¿cierto? Y ahí se presenta una tensión, unas situaciones críticas y unos manejos por diferentes grupos de actores y especialmente, digamos que las personas que están en el sector de la salud están uniéndose para ver cómo pueden ayudarnos a sobrepasar esto. Y por otro lado, y voy a llamar en principio, aunque no lo entiendo así, hay otro grupo de expertos, de grupos de expertos de instituciones y de demás grupos de interés, porque los conciliadores entendemos esto como grupos de interés seguramente, están los economistas o liderados por profesionales en economía que están diciendo, vean lo que va a pasar con la economía, con el comercio, cómo esto está afectando al sistema financiero o cómo podría afectar a los diferentes grupos que se manejan desde o se entienden desde una lectura económica de la sociedad. Yo decía, bueno, entonces si estos 2 grupos son, digamos así, como los más visibles, por no decir que importantes para una administración, y solamente estoy tomando como ejemplo el de Claudia López, porque ella lo dijo, digamos, en diferentes medios de comunicación, pero seguramente los gobernantes están siendo asesorados por grupos de personas que pertenecen a uno u otro, digamos, profesión. Estaba yo pensando también, seguramente, profesionales de las áreas sociales también están ahí apoyando a los líderes, a los gobernantes, a las personas que están ahí frente a esta situación, digamos, desde lo público, porque no solamente se afecta la salud por un lado, se afecta la economía por otro, sino también y al mismo tiempo, y especialmente desde mi punto de vista, la sociedad se afecta, digamos, ¿sí? Los bienes y servicios que toda la comunidad recibimos o somos beneficiarios y que todos necesitamos para supervivir, sobrevivir, para tener una calidad de vida diaria como mínimo. Entonces, digamos que si esos son los grupos de atención, estaba pensando que
muy seguramente, como nos dice la teoría de la resolución de conflictos, estos grupos de personas, al menos entre expertos en salud y expertos en economía, si tomamos solamente dos de ellos, deben estar constantemente teniendo diálogos que les permitan a ellos interdisciplinarmente, multidisciplinarmente, entenderse para que solamente unidos podamos seguir todos los que estamos detrás de ellos, salir adelante en esta situación de crisis, ¿cierto? Aunque ellos sean los que tengan una palabra más importante frente al COVID-19 que nos trae y podamos manejarlo. Digamos, los que estamos ahí sencillamente como ciudadanos haciendo algo. Entonces me preguntaba también, bueno, si los médicos y los economistas y los políticos y todas estas personas están haciendo algo, ¿qué estamos haciendo nosotros los conciliadores? ¿O qué estamos haciendo las personas que trabajamos en conciliación o nos interesa la conciliación y también vivimos de ella? ¿Cuál puede ser el rol que cumplamos nosotros como conciliadores? Y a eso, precisamente como temática, quise centrar lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy ese debe el título, los conciliadores en acción. Entonces quiero hablar en esta primera parte de la presentación sobre cómo entiendo que podría ser el rol del conciliador en una crisis, porque los conciliadores tenemos mucho que ver con cómo se maneja una crisis, cualquier crisis, no solamente una crisis entre dos o más personas, sino en las crisis que se presentan en nuestra sociedad, en este caso, en todos los países que estamos en esta situación bastante preocupante y crítica. Entonces, quisiera contarles un poco cómo he venido organizando algunas ideas frente al rol del conciliador en una pandemia, el rol del conciliador en una crisis. Entonces, lo primero que pensé es, el conciliador puede tomar un rol, por ejemplo, de observador y quedarse quieto, no hacer nada. El conciliador puede decir, bueno, sí, efectivamente esto está pasando, tengo que quedarme en casa, tengo que seguir adelante con las cosas que normalmente un conciliador hace. Sabemos por los estudios que se han realizado en Colombia que los conciliadores, hay muy pocos conciliadores que viven o su sustento económico depende exclusivamente de la conciliación. Sabemos que la gran mayoría tienen una multiplicidad de actividades que están adelantando, especialmente aquellos que son abogados y litigan y a la vez hacen una que otra conciliación cuando tienen casos y los manejan. Entonces, el conciliador puede seguir, digamos, siendo más un espectador, un observador, y estar como de un lado de esa barrera y decir, yo tengo que primero preocuparme por cómo voy a seguir generando ese sustento del cual vive, y la conciliación sencillamente es una actividad más y digamos que no se involucra directamente en la situación. Procurar a ver si sigue viviendo con sus ahorros, si sus ingresos se ven disminuidos por las diferentes actividades que está adelantando, una de ellas pues la conciliación. Entonces, un primer rol podría ser de observadores. Otro rol que pueden estar asumiendo los conciliadores es aquellos que manejan y atienden conciliaciones o las atendían día a día a través de los centros de conciliación, porque ese es el sistema que tenemos en Colombia. Los conciliadores en derecho hacen conciliaciones a través de los centros de conciliación. Entonces las conciliaciones se solicitan en los centros y los centros les asignan estos casos a los conciliadores. Entonces estos conciliadores, este grupo de conciliadores, los voy a llamar así, pueden sencillamente estar más atentos y preocupados por, normalmente les asignaban al mes o a la semana tantos casos para a partir de ahí tener unos honorarios y trabajar. Y ahora con esta pandemia, donde tienen que hacerlo desde casa, pues entonces ver cómo se han venido muchos capacitando, informando y actuando decididamente, haciendo las conciliaciones por medios virtuales. Entonces digamos que estas son personas que están más enfocadas en seguir trabajando, pero a partir de los recursos que tienen ahora, especialmente los virtuales. Hay un tercer grupo, entonces, que tal vez son, yo los quisiera denominar más proactivos y van más allá de, no se quedan como observadores, no se quedan como, digámoslo así, personas que solamente llevan a cabo las conciliaciones que les siguen llegando, que les pueden seguir llegando, y son los conciliadores que entienden esto como una labor en su vida que va más allá de una función que puedan cumplir. Es decir, su trabajo de conciliación no solamente está, y su camiseta de conciliador no solamente empieza cuando le asignan un caso, lo nombran, lo designan, invita a las partes, hace la conciliación, esta termina y pues se registra.
Entonces, este es el conciliador que solamente cumple una función, una tarea, y se ve a sí mismo como la persona que cumple esa labor. Pero el conciliador que es proactivo, que ha tomado esto como una forma de vida, entonces ese conciliador empieza a trabajar más a partir de sus habilidades en resolución de conflictos, porque sabe que ahora más que nunca es cuando más las necesita y más puede ayudar a los demás. Entonces, este conciliador, digamos, para mí se diferencia, se distingue del grupo general de conciliadores y es una persona que ve la conciliación de manera transversal en su vida y se apoya aún más en sus capacidades, habilidades y competencias de resolución de conflictos, de escucha y manejo de los conflictos. Ese es un primer rol, digamos que diferentes personas se pueden ubicar en esas categorías que he tratado de describir brevemente. El rol también entonces del conciliador o ese perfil del conciliador que tenemos hoy en día en nuestro país, en Colombia, podría, digamos, verse vinculado a esta situación de la pandemia si entiende que su labor solamente está enfocada a la resolución de los problemas jurídicos o a solucionar problemas jurídicos. Entonces puede ser un conciliador, digamos así, voy a llamarlo un poco más tradicional, donde dice, solamente cuando alguien que conozco o alguien lo llama y le pide ayuda y ese conflicto que tiene está directamente relacionado con su forma de entender los conflictos y estos tienen una relevancia para el derecho, es decir, hay un problema jurídico involucrado de por medio central a atender y a resolver. El conciliador entonces es cuando, digámoslo así, se pone el traje de la conciliación y entra a actuar. Entonces es el conciliador que entra a actuar cuando hay problemas jurídicos para resolver. Otros conciliadores pueden entender que la conciliación no está solo o únicamente para resolver problemas jurídicos, sino que entiende que la conciliación está para atender conflictos, para abordar conflictos, y los conflictos son de una multiplicidad, una variedad de situaciones que empiezan por ejemplo, un malentendido entre dos o más personas. Entonces, cuando un conciliador escucha que hay ruidos entre sus vecinos, que en el chat, por ejemplo, de WhatsApp, seguramente muchos de ustedes, incluyéndome, nosotros hacemos parte de estos grupos de WhatsApp en los edificios, en los conjuntos residenciales, y uno ve que los vecinos empiezan a discutir entre ellos. El conciliador del grupo que yo estoy describiendo entendería que ahí también hay una oportunidad para ayudarles a entenderse, escucharse y comprenderse mutuamente entre esas personas que inclusive son sus vecinos y no lo entiende como que si ahí no hay un problema jurídico yo no tengo que intervenir o un conciliador no tiene que hacer nada o podría hacer algo si esto no es un problema jurídico. Es decir, ese grupo de conciliadores va más allá del problema. La tercera característica, digamos, de ese rol del conciliador que he venido identificando está basado en la finalidad. Entonces, si un conciliador que entiende que solamente interviene para resolver problemas jurídicos en esta pandemia, en esta crisis del COVID-19, pues entonces cuando interviene lo que busca es terminar el problema jurídico. Es decir, que esto se resuelva jurídicamente, pero que además se apliquen esos efectos de lo que en nuestro país es conocido por todos, y es que haya una cosa juzgada. Entonces, la mentalidad, digámoslo así, o el marco de entendimiento de este conciliador está ahí para intervenir en lo jurídico y solamente le interesa que las cosas tengan un efecto en el ordenamiento jurídico y que hayan efectos de cosa juzgada o de prestar mérito ejecutivo. Entonces, de igual manera, una situación de malos entendidos, de rumores, de ruidos y demás, aunque yo entiendo, y seguramente la gran mayoría de personas que nos acompañan el día de hoy son abogados y piensan a partir del derecho, dirán, pues es que no hay situación que no se escape a la forma de clasificar la vida para los abogados. Y eso es algo muy particular. Cualquier hecho de la vida puede ser entendido como con una consecuencia jurídica, pero no quiero irme yo a ese extremo, simplemente estoy buscando interpretar lo que pasa por la mente de un conciliador y interviene de nuevo cuando hay un problema jurídico para resolverlo, el problema jurídico, no más allá de eso. Otro grupo entonces de conciliadores entiende que la finalidad no es resolver un problema jurídico para que haya una cosa juzgada. Estos otros conciliadores buscan es ayudar a las personas
que tienen problemas en su comunicación, en sus narrativas, para ayudarles a ellas a que construyan una narrativa alternativa donde haya más respeto, colaboración y reconocimiento mutuo. Entonces, vean ustedes, este tipo de conciliadores apenas ven que hay faltas de respeto entre dos o más personas, se ven identificados y saben y creen que pueden hacer algo desde su labor de conciliadores. Eso es cuando las personas no están colaborando mutuamente, por ejemplo, en un conjunto, en una comunidad, cualquier escenario donde ellos se empleen, entiende que ahí también puede actuar como conciliador. Y también cuando el conciliador ve en los contactos que tiene, incluyendo si en Facebook la persona pone un comentario, el otro pone otro comentario, y que una persona invalida a la otra y la otra hace lo mismo con la primera, etcétera, etcétera. Ese conciliador también entiendo que su labor puede ir a ayudar a esas personas a rescatar la legitimidad de cada una de ellas y de sus puntos de vista, de sus narrativas, de su forma de entender esta crisis. Otro aspecto del rol del conciliador que está vinculado no solamente en qué piensa que puede intervenir y qué resultados espera brindar, es el conciliador que también entiende que las herramientas con las que cuenta para abordar los conflictos están basadas en el derecho. Entonces, cuando conoce de un problema de arrendamiento, como su fuente, digámoslo así, su inspiración está en el derecho, entonces entiende esta conflictividad como una relación entre arrendador y arrendatario y a la vez busca brindar que si se ha firmado un contrato, por ejemplo, para seguir esa misma línea de pensamiento, solamente está brindada por el derecho y el derecho lo que básicamente busca es que como el contrato es ley para las partes, entonces lo que debería hacer es de qué manera la persona que ha incumplido cumple el contrato, ¿sí? De qué manera cumple este contrato con los cánones de arrendamiento y si no lo puede ahora, ¿qué plazo se les puede dar? Y digamos que sus intervenciones están limitadas por las ideas mismas que el derecho le ha brindado. En cambio, otro grupo de conciliadores piensan más allá del derecho. Inclusive el derecho no es la fuente de su actuar. Y estos conciliadores se encuentran en la resolución de conflictos como disciplina y como ciencia, las herramientas para abordar todo tipo de conflictividad donde ellos puedan cumplir una labor. Entonces, las intervenciones las hacen, digamos, no solamente basados en la ciencia de resolución de conflictos, sino también en la creatividad que tienen estos conciliadores, en motivar a las partes para que ellas mismas generen pensamientos que están por fuera, digámoslo así, de esas estructuras rígidas de pensamiento que muchas veces las partes llegan también a tener. Entonces, ahí vemos, digamos, también como ese contraste entre unos y otros conciliadores. Hay otros conciliadores que también entienden una crisis como esta pandemia para resolver conflictos, como que ellos solamente pueden hacer lo que está en la ley. Es decir, su campo de acción creen que depende de la ley. El conciliador hace lo que está escrito en la ley. Y aún más, si son más extremistas y dicen, el conciliador no puede hacer aquello que la ley no le autoriza, pues digamos que hay un cierre como tal hermenéutico perfecto donde básicamente ellos mismos se ponen una camisa de fuerza para no actuar. Porque la ley permite muchas cosas, pero la ley específicamente, y no debería, pues no puede reglamentar una labor de resolución de conflictos. Entonces, este conciliador, para enfrentar una crisis, lo primero que hace es ir a leer la ley 640 y revisarla de nuevo para entender si lo que ahí está le permite hacer la conciliación como la va a hacer hoy o lo cambia. Y si ese conciliador encuentra limitaciones en la ley, dice, no lo podemos hacer porque eso contraría la ley y hasta tanto no se modifique la ley, pues no podemos actuar. Es decir, de nuevo el conciliador tiene una forma de entender su campo de acción solamente restringido al actuar de un marco jurídico aplicable. En cambio, otros conciliadores, y me voy a referir al segundo grupo de conciliadores, para seguir con esta comparación que quiero hacer, la fuente del actuar del conciliador no está en la ley, sino que la fuente está en la profesión de resolución de conflictos. Entonces, el conciliador tiene claro que debe cumplir con el ordenamiento jurídico, ¿sí? Que el ordenamiento jurídico le imprime o le establece, le obliga a unas cosas y a otras se lo permite, pero también, o más bien, y además,
el conciliador está inspirado en su labor de constructor de paz, de aplicación de la resolución de conflictos, y ayuda a las personas mucho más enfocadas a la comunicación, a sus narrativas, a sus emociones, a toda una serie de elementos que están involucrados en estos conflictos que precisamente se incrementan con la crisis, con la pandemia, y sabe que ahí puede actuar y que no necesitan de un artículo para actuar. Ese conciliador que se inspira en su profesión de resolución de conflictos sabe que puede y tiene una infinidad de herramientas, competencias y habilidades que no dependen de que una ley las escriba, que no dependen de una instrucción, que no dependen de un reglamento. Sabe que las puede hacer y que no está limitado en ello para hacerlo. Y creo yo ahí es donde está la gran potencialidad de los conciliadores. Otra característica de estos conciliadores es que si entienden que su actuar pues deriva obviamente de entender el problema jurídico, de darle resultados que hacen tránsito de cosa juzgada y que aplican el derecho como herramienta y que creen que solamente lo escrito es lo que les permite actuar, pues entonces este conciliador seguramente también está en línea en pensar que la misión de la conciliación está en la administración de la justicia. Que el actuar del conciliador solamente está y se crea cuando le asignan un caso por parte del Centro de Conciliación y termina cuando se registra en el sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. Y ahí para, digámoslo así. No ve su labor de conciliador de una forma trascendental o que trascienda a esas limitaciones y se entiende solamente en el ámbito de la administración de justicia transitoria. Eso obviamente crea también unas estructuras rígidas para el pensamiento y el campo de acción de los conciliadores. Otros conciliadores que tienen la perspectiva de la resolución de conflictos, como lo han entendido como una forma de vida, entonces, ¿dónde están, comillas, actuando a partir de sus habilidades conciliadoras? No como conciliadores en el marco de la ley, sino en sus habilidades de resolución de conflictos para promover diálogos. Estos conciliadores empiezan entendiendo sus propios conflictos, porque ni ustedes ni yo somos inmunes a toda la tensión, estrés y retos que nos implica estar en casa o salir a trabajar cuando lo podemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho todos los retos que ustedes y yo estamos viviendo hoy en día, este conciliador empieza consigo mismo y a reflexionar consigo mismo y a entenderse a sí mismo para ver cómo está manejando sus conflictos que se le están presentando igual diariamente, porque el conciliador no es inmune tampoco a los malos entendidos, a los problemas de comunicación, ¿cierto? También los tiene, pero a partir de su perfil, de su profesión, de su conocimiento, de su experiencia, el conciliador los procesa de una manera diferente. Entonces los aplica a nivel personal. Este conciliador también está aplicando toda una serie de habilidades en su entorno familiar, con sus vecinos, ¿cierto? Con toda la comunidad. Y también obviamente lo hace a nivel oficial y formal cuando un centro de conciliación le asigna un caso y pues, lo lleva a cabo, o la entidad pública para la cual trabaja como conciliador le asigna un caso y lo lleva a cabo, o es una función que tiene ya habilitado en la ley. Lo que quiero resaltar con esto es que estos dos tipos de conciliadores tienen fuentes diferentes y entienden su manera de abordaje de esta pandemia diferente. Quiero darles además otras características. Unos conciliadores, digamos, en Colombia, y por lo que he venido escuchando desde marzo hasta la fecha, cuando llega esta crisis, de la manera como entiende el conciliador su función o su rol, se refleja en las cosas que habla el conciliador, le interesa el conciliador y pregunta al conciliador. Entonces, no sé ustedes cómo se sientan identificados con esto, pero a mí me llama la atención que las discusiones en los últimos 2 o 3 meses en Colombia han estado más enfocadas a, no digo por todos, obviamente la perfección no existe en ningún ámbito del ser humano, pero me llama la atención que, por ejemplo, muchos de las conferencias, webinars y reuniones de conciliadores, de centros de conciliación y demás, sean para hablar sobre la ley
hablar sobre el decreto del Gobierno Nacional frente a las conciliaciones virtuales y sus preguntas, no solamente de los protagonistas, sino también de las personas que se conectan a todas estas reuniones, es, ¿y la firma entonces vale la firma escaneada o la firma física o ya no vale ninguna y solamente el conciliador? Se interesan más por, bueno, y si el día de mañana entonces demandan un acta de estas de conciliación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se interesan más por, bueno, y si después un juez nos rechaza esto, ¿qué vamos a hacer o cómo debería entenderlo el juez? Y todas las preguntas siguen en torno a la discusión jurídica del ordenamiento jurídico de la conciliación, pero no de la pandemia, no de los conflictos que se están presentando día a día. Están mucho más enfocados en sus propios debates de ellos mismos a partir del derecho. ¿Sí? Es decir, todavía siguen discutiendo la ley 527, todavía siguen discutiendo el alcance del decreto del Gobierno Nacional, todavía siguen discutiendo cómo se armonizan la ley 527, la ley 640 y el decreto 400 algo del Gobierno Nacional, etcétera, etcétera. Es decir, sus debates siguen siendo en torno a, de nuevo, lo jurídico. Esto me permite entonces hacer una transición hacia el segundo tema sobre el cual quiero comentarles. Y es, yo parto de la base de nuevo de que somos las historias que contamos, somos los conflictos que narramos y los conciliadores tenemos la identidad que los discursos nos dicen. Entonces, como los discursos anteriores, las narrativas anteriores que he descrito, nos han marcado para crear una identidad a partir de ahí y así nos vemos nosotros mismos como conciliadores, entonces quisiera yo hacer una invitación a que los conciliadores pensemos y actuemos con unos roles diferentes, con unos roles que trasciendan el marco de acción que muchos de mis colegas y amigos que también que aprecio mucho tienen y que podamos explorar otras opciones. No quiere decir que sean mejores o que sean perfectas o que uno tiene la razón y el otro no. Ustedes saben que una persona en resolución de conflictos no entra en esos dilemas, no entra en esas discusiones, ni mucho menos en ese tipo de argumentaciones. Lo que estoy buscando es, a partir de los escenarios como este, que en este momento la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la doctora María Rosario me permiten con ustedes, es de abrir más espacios de diálogo y a pensar de otras maneras la conciliación. Y entonces, yo les quiero contar cuál es mi identidad. A partir de las descripciones que he venido dando, haciendo un contraste entre un grupo de conciliadores y otro grupo de conciliadores, que los dos igual se complementan, mi identidad está desde la resolución de conflictos y específicamente desde las teorías narrativas que nutren la resolución de conflictos para hacer conciliaciones narrativas. Y como estoy interesado en promover este tipo de escuela de aplicación de la conciliación, entonces quisiera seguirle dando significado al título de esta presentación que de nuevo ustedes saben que se llama Los conciliadores en acción. Entonces, después de describir un poco como el pensamiento macro que he venido describiendo, quisiera invitarlos aquí a los asistentes, a las personas que están en ese momento conectadas, a lo siguiente. Los invito a que uno de ustedes se anime, participe y nos cuente o me cuente a mí un conflicto que haya tenido. Un conflicto donde usted haya sido o tú hayas sido el protagonista, una de las partes de ese conflicto. Es decir, estoy invitando a alguien que me cuente un conflicto que ha vivido, más no el conflicto de un amigo, un vecino, un familiar. No, un conflicto personal. Que se anime a contarnos donde ese conflicto se sienta cómodo de comentarlo a todos y si prefiere, pues evitar o cambiar los nombres o no mencionar los nombres de las personas con las cuales tuvo ese conflicto. Y con esa persona lo que quisiera invitarle a hacer es que hablemos los dos, nos escuchemos los dos y mostrarles un ejemplo a todos los que a partir de ahí serían observadores, es decir, el resto de personas, que presten atención y que observen lo que nosotros hacemos como dinámica. Y cuando terminemos, volvemos con todos para contarles qué fue lo que intenté hacer, aplicando todos estos roles que les mencioné de resolución de conflictos y la identidad que yo tengo como profesional en resolución de conflictos que aplica también la conciliación y las habilidades de conciliación. Entonces, amigos, este es el momento donde ustedes participan, uno de ustedes, así que la invitación está en manos de ustedes. ¿Quién se anima? Que nos cuente un conflicto.
Usted y yo nos escuchamos y avanzamos. ¿Quién se anima? El conciliador no solamente está en la teoría, el conciliador también está en la práctica. Entonces, seguramente todos los que estamos aquí, los 167 personas, si este sistema lo entiendo bien, no solamente teorizamos, sino que aplicamos y además reflexionamos. Amigos, amigas, ¿quién se anima? Para que pueden escribir ahí en el chat, yo quiero participar en este ejercicio con Harvey y hablamos los dos. Tenemos tiempo, lo hacemos de forma tranquila. ¿Alguien entonces que se anima? Ah, ok. ¿Hay alguien? Escucho a la persona que participe. Dana es quien nos está ayudando con toda esta... Ah, no, Sandra, perdón, era que nos está colaborando está liderando todo este manejo del sistema, ¿cierto? Ya, doctor, ¿me oye? Sí, 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 te escucho. Ya, mi ¿Quién habla? nombre es Carlos Ereu. ¿Carlos? Sí. Carlos, gracias por animarte. Te pregunto solamente como para confirmar. ¿Podemos hacer esta conversación contigo activando el audio, el video además del audio, o solamente con el audio como tú te sientas más cómodo? Si es necesario el video, no hay ningún inconveniente. Lo puedo activar si se requiere. Como tú quieras. Lo que quería era, digamos, confirmar que como estamos en una videoconferencia, tú puedes solamente hablarme y yo te escucho atentamente, o podemos vernos los dos e interlocutar los dos también. No sé si me ¿Listo? veo bien. Creo que te estoy viendo ahí también. Venga, a ver. ¿Ya? Listo. Muchas gracias. Bueno, tú eres Carlos, mucho gusto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente con Carlos. Y de nuevo, gracias por animarte y participar. Al resto de personas que nos están escuchando y nos están viendo también, Carlos y yo entendemos lo siguiente. Carlos, yo voy a hacer aquí una especie de Se está perdiendo un poco el supuesto. audio, no te logro. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, ahora sí te escucho bien. Bueno, chévere. Si cualquier cosa nos pasa con la tecnología, por favor me cuentas. Entonces, Listo. para las personas que nos están viendo y escuchando, Carlos, les vamos a proponer lo siguiente. El que ustedes continúen aquí participando, y se los agradecemos, les invitamos a que ustedes nos apoyen con lo siguiente. Primero, que sigan así de disciplinados, organizados y juiciosos y que no activen sus videos o audios para que tratemos de concentrarnos Carlos y yo. Entonces, para que continuemos con esta buena dinámica que hemos llevado hasta el momento. Eso es lo primero que les pedimos. Lo segundo, Carlos y yo les pedimos que toda vez que Carlos nos va a contar un conflicto que él tuvo, tiene o ha tenido más bien personal de la vida real, nosotros actuemos como se espera que cualquier conciliador, mediador o profesional en resolución de conflictos lo haga. Y es que lo que hablemos Carlos y yo no va a ser objeto de ningún tipo de conversación, discusión, chat, foro, etcétera, posteriormente. Es decir, que todos actuemos con esa gran responsabilidad que implica el escuchar el conflicto de otro, seamos coherentes con lo que estamos nosotros aquí invitados a hacer, y eso implica que respetaremos y honraremos la participación de Carlos con su conflicto y que no haremos nada más. Es decir, que aplicaremos lo que se llama, ¿cierto?, confidencialidad. Cuando Carlos y yo terminemos el ejercicio, entonces volvemos con todos para seguir hablando. ¿Estamos bien? Entonces, Carlos, yo voy a tomar acá algunas notas mientras te escucho atentamente. Sí, Cuéntanos. Ahora estamos, digamos que virtualmente solo tú y yo. Vamos a ver. Cuéntame.
Listo. El problema que todo, primero quiero denunciar que es bastante personal. No solamente me afectó a mí, sino que a mi núcleo familiar y a las personas que están afuera de mi núcleo familiar, pero que pertenecen a mi familia. El problema tiene que ver estrictamente con el COVID-19, porque a razón de unas políticas, unas medidas que se han implementado a nivel nacional, se están cometiendo, creo yo, que una serie de estigmatismos o una serie de protocolos que pueden resultar innecesarios. El 30 de abril fallece una persona para mí que pertenecía a mi núcleo familiar. Esa persona fallece por cuestiones naturales. Esa persona tenía un historial médico, el cual demostraba su base de la enfermedad, y pues los médicos, a base de esa enfermedad, lo habían mandado a la casa para que, digamos, que pasara sus últimos días con la familia. No tenía contacto con ninguna persona, no había viajado con ninguna persona, era una persona de una avanzada edad, entonces digamos que su modo de vida era bastante sencillo, calmado. Cuando fallece, los vecinos, la misma policía, las personas del hospital, las personas de la EPS, del seguro, fue muy problemático resolver la situación. Nosotros tenemos un seguro que tiene la funeraria y cubre todos los riesgos, entonces digamos que el problema no era tanto de necesitamos un ataúd para el cuerpo ni nada de eso, sino las cuestiones administrativas y la maniobra que le dieron. La maniobra que le dieron fue muy, ¿cómo le digo? Muy inhumana, por así decirlo. Sé que estamos en una situación que es de precaución por un virus que es muy fácil el contagio, pero cuando una persona fallece con unas enfermedades que llevan un trayecto y que demuestran su evidencia médicamente que muere a causa de esto, es como un poco extraño que sigan haciendo más, cuando además se le hizo la prueba y no salió nada al respecto. A mi concepto, se violaron los derechos de la familia, los derechos de los hijos, los derechos de los primos, de los nietos, de todas las personas que le tenían un gran aprecio a estas personas. El inconveniente que tuvimos después fue con el hospital, porque no querían firmar el acta de defunción. Se le llevó toda la historia clínica, sabiendo que los mismos médicos de ese hospital la habían devuelto a la casa para que prácticamente muriera en paz. Y no querían firmar el acta de defunción porque como lo estaban haciendo pasar como un posible caso de COVID-19, cuando en realidad el señor lo que tenía era varias enfermedades que hicieron que falleciera. Tocó llamar a los medios de comunicación, por así decirlo, del municipio para que hicieran presencia. Se habló por la radio, se llamaron a diversas personas que hicieron presión social y presión, supongo, administrativa para que esta solución se pudiera dar. Luego, arbitrariamente, digamos, entran a la casa y envuelven al cuerpo de la persona como si fuera, no sé cómo decirte, y lo llevan al cementerio. Luego fue otro inconveniente porque no deseaban que nadie ingresara al cementerio, y finalmente se logró como hacer un acuerdo que solamente ingresaran las personas del círculo más íntimo, que eran muy pocas al finalizar. ¿Ya? Es un problema que considero que no solamente me toca a mí personalmente, sino que como me pudo haber afectado a mí, pudo haber afectado a otras personas, porque una cosa es que estemos en un estado que esté previniendo, pero otra cosa es que la prevención se vaya un poco más allá y genere que cualquier cosa es COVID-19, que si uno estornuda es COVID-19,
que si uno bosteza tiene COVID-19, que si uno le duele la cabeza tiene COVID-19. Entonces, digamos, ya es un poco exagerar y hacer que la comunidad entre en temor. ¿Ya? Ya. Carlos, gracias por esto que me acabas de contar. Quisiera confirmar contigo algunas cosas que te he escuchado para validar que te he venido entendiendo bien. Carlos, el conflicto que tú nos cuentas es personal y tú empezaste diciéndonos que era muy importante para ti porque es personal, no solamente se afecta a ti, sino a tu núcleo familiar. Es sobre el COVID-19, es una situación que pasó porque a partir de unas políticas se ha dado una serie de estigmatización y unos protocolos innecesarios. El 30 de abril fallece un miembro de tu familia por causas naturales y entonces esta persona la habían mandado debido a todas las situaciones médicas que tenía a que pasara sus últimos días en casa de ustedes y allá lamentablemente fallece. Entiendo yo entonces que los vecinos, la policía, la APS, el seguro y demás empezaron entonces pues intervienen y empiezan a dar una serie de maniobras, de manejos administrativos muy extraños, además, donde empezaron, por ejemplo, violando los derechos de todos los miembros de tu familia. Habían unos inconvenientes con el hospital porque no quería firmar el acta de defunción de tu familiar que había fallecido. Lo quisieron hacer pasar como un posible caso de COVID-19. Ustedes tuvieron entonces como mecanismo, entiendo yo, de abordar esta situación, llamar a los medios de comunicación, hacer presión social y después entonces pasó también un episodio que entiendo yo que te impactó y es el que cuando entraron a tomar el cuerpo, a envolverlo, entonces hubo ahí una situación muy difícil. Al final entonces cuando llegaron a una especie de acuerdo, permitieron solamente que unas personas del núcleo familiar ingresaran al cementerio y digamos que esto ha sido lo que entiendo hasta ahora como la situación. ¿Te he escuchado bien? No te entendí hasta el momento que me dijiste, esto es lo que he entendido por la situación. La pregunta que me hiciste no la logré captar. Te pregunto, ¿me escuchaste que dije al final que habían llegado a un acuerdo con ellos donde les habían permitido el ingreso solamente de un número reducido de personas al cementerio? Sí, ¿Esa sí. parte me la alcanzaste a escuchar? Sí. Entonces, después de ello te pregunté que si había resumido lo que te había escuchado, que si esos son los puntos más importantes Sí, de lo sí, que sí. tú me contaste. Sí. Listo. Quisiera preguntarte entonces, entiendo que han sido una serie de episodios de situaciones muy difíciles, porque el fallecimiento de una persona es algo que impacta drásticamente a cualquier persona. De todas estas situaciones complejas que has estado viviendo, ¿cuál resaltarías o cuál crees tú que fue la que más te ha impactado, te ha afectado? El tratamiento que le dieron después de que se obtuvo el acta de función, cuando fue retirado del lugar de la casa, por así decirlo. Ya. Eso fue como lo que más afectó. Muy bien. Carlos, volvamos a ese momento. Quisiera que recordaras esa situación, ese episodio, y trataras de identificar cómo te sentiste, cuál fue la emoción o sentimiento que te embargó en ese momento, y que a eso le pongas un nombre. Un nombre es una palabra. Colócale una palabra para identificarlo. Y es recordando lo que pasó cuando ellos entraron a retirar el cuerpo del lugar. ¿Qué sientes que llegó a tu cuerpo y cómo lo llamarías? Ponle un nombre, una emoción, un sentimiento. ¿Cómo fue? ¿Qué nombre le pondrías? Yo lo llamaría tristeza, pero lo denominaría indignación por ver el trato tan degradable que estaban haciendo. Listo. Dices que te sentiste triste, pero realmente le llamarías indignación por lo que pasó. Indignación sería entonces, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. Hablemos un poco sobre indignación, Carlos. Vamos a hacer lo siguiente. Te propongo lo siguiente. Hablemos de indignación. Pensemos que indignación es un tercero.
es otro sujeto, es algo que hace presencia en ese momento cuando llegan por tu familiar a tomar el cuerpo. Pensándolo así, y puede ser un ejercicio, digamos, que igual te pido que tranquilamente y pausadamente lo desarrollemos, pensando en indignación. Por ejemplo, ayúdame a entender qué te hizo pensar indignación en esa situación, en ese escenario. ¿Qué pensamientos te metió en la cabeza? Hagamos un listado de ellos para que los recuerdes. ¿Qué te hizo pensar indignación? Me hizo pensar que, que las personas no deben ser tratadas de esa forma. Me hizo pensar que normalmente, digamos que antes de pasarme esta situación, yo veía las noticias de, digamos, en México o en España que decían que estaban personas fallecidas en sus lugares por COVID-19 y eso, y las noticias parecían normal. Digamos que las especulaciones en ese ambiente eran normal. Sí, es correcto especular porque es prevención, pero ahorita que ocurrió, la especulación no es algo que sea positivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo llamarías, digamos, eso, ese pensamiento que te metió indignación cuando viste que llegaron y trataron el cuerpo de tu familiar de una forma en particular o de esa forma? Entiendo que lo primero es que te hizo pensar que las personas no deben ser Disculpa. tratadas así. ¿Me escuchas ahora mejor? Sí. Entiendo que lo primero que hizo indignación fue hacerte pensar que las personas no deben ser tratadas así, no deberían ser tratadas así. ¿Qué más te hizo pensar indignación? Pues en ese momento, si te soy sincero, lo que hacía pensar era reaccionar de una forma agresiva, no dejarlos entrar a la casa, no permitirles llevárselo. No era nada pacífico, por así decirlo, en ese momento. Entonces, hablemos sobre eso. Indignación, ¿cómo te hizo actuar en ese momento? Descríbenos, por favor, qué hiciste. Pensaste una cosa, actuaste además de muchas maneras. ¿Cómo actuaste? Cuéntanos, es importante describirlo. ¿Cómo te hizo actuar Pues en ese momento, indignación? digamos que uno no piensa muy bien la forma de actuar. La persona cuando está, digamos, siendo atacada de esa forma o siendo afectada de esa forma, no mide sus palabras. Ajá. Entonces, ¿qué hiciste? Digamos que uno, lo que se hizo por mi núcleo familiar y estábamos muchas personas ahí, fue el intentar que esas personas no ingresaran, porque cargaban unos trajes de bioseguridad y querían ingresar a la casa y pues lo primero que hicimos fue impedirles el ingreso a la casa. Entiendo. ¿Qué más hiciste? Luego de eso llamamos ¿cómo se llama? A la emisora del municipio. Aparte de ¿Quién eso, llamó a la emisora? con mi prima, con una prima que tengo. Ella tiene varios contactos, entonces llamamos a la emisora y ¿Tú hablaste? contactamos. Pues cada ratico entraban llamadas a mi celular para averiguar cómo estábamos y nos estaban preguntando qué estaba ocurriendo. Aparte de eso, el medio de comunicación local vino y estaba grabando en directo cuando estaba ocurriendo todo eso. ¿Ya? Entonces me parece también que fue mucho más el morbo de lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Ya. Carlos, entiendo, tú me mencionaste una parte, pero no lo alcanzamos a desarrollar. Me dijiste que indignación, o entiendo yo que indignación te hacía que no midieras tus palabras. ¿Qué palabras utilizaste llevado por indignación? Está bien que me las digas, porque como estamos hablando de una situación de conflicto, yo estoy aquí para escuchar. Entonces,
Pues, ¿Qué pues digamos palabras que utilizaste? no deseara repetir, digamos, el número de palabras que mencioné en ese momento, pero digamos que lo que hacía referencia era a ofender a la persona y a mostrarle o a ilustrarle qué haría ella si estuviera en esa situación. ¿Ya? Muy bien, Eh, entiendo esa bueno, parte. ¿ya? Y ¿Qué otras cosas hiciste? luego de eso, digamos, con la parte médica fue como estar bastante ofuscado, porque siendo un trámite tan sencillo como es firmar un acta de defunción, no lo estaban haciendo. Entonces, digamos que no estaban haciendo los trámites como debían hacer. Eso nos ofuscó demasiado. Entonces, nos exaltamos eh, y se Hagamos dieron una unas cosa, palabras. Carlos. Yo entiendo que este fue una situación que se vivió, digamos, de forma en el grupo de tu familia, ¿cierto? Y por eso tú hablas de nos y nos. Y eso está bien, porque entiendo que te identificas con ellos y que todos como grupo, digamos, que actuaron, abordaron la situación y la manejaron de una forma. Sin embargo, quisiera invitarte a que lo hables solamente a título personal, digamos, tú nada más, Carlos. Em, ayúdame, ayúdame con esta descripción, por favor. Cuando llegan por el cuerpo e Vale. indignación se hace presente contigo, descríbeme qué sensaciones tenías en tu cuerpo. ¿Algo le pasaba a tu cuerpo internamente? Impotencia, rabia, dolor. Ajá. ¿Tuviste algunas sensaciones físicas ahí o después de ello? Durante el momento no, porque estábamos sobre el momento, estábamos más pensando en que no se lo llevaran. Digamos que si tú me dices que estaba llorando en ese momento, no estaba llorando en ese momento. Pues Ah, no, no, te digamos que estaba en el diciendo, momento ¿me estábamos como, escuchaste bueno, eso? Discúlpame, es eso fue que lo que te entendí. no, Eso fue no, no, lo que te no. entendí. Y gracias por decirlo, porque no lo dije. Lo que quisiera saber para entender mejor a indignación es, entiendo que te hizo pensar en unas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo, que no te hizo pensar en que no querías que a ellos se los llevaran, hizo que ustedes manejaran, y en el caso concreto tú, eh, trataras de evitar de que las personas entraran a tu casa. Entiendo que indignación hizo también que tú entonces te comunicaras con los medios de comunicación, atendieras las llamadas de los medios de comunicación para contarles cómo estaba pasando la situación ahí. Entiendo que indignación hacía que tú no pudieras controlar tus palabras y pues tendieras a ofender a las personas, ¿sí? Entiendo que también indignación hacía que te ofuscaras, te diera rabia, dolor. Y quería yo, digamos, como para seguirme dando una imagen de indignación, saber si algo había pasado contigo, algo más había pasado contigo, si habías tenido algún otro tipo de reacción, Nos sin sugerirte pidieron, ninguna. nos pidieron un mundo de información, y la información Ajá, cada vez era muy repetitiva, y la sí, pedían diferentes personas y se identificaban de diferentes partes. Digamos, decían, soy de la EPS, soy del hospital, y era la misma información y cada ratito nos la pedían. Entonces, digamos que lo que más recuerdo es una llamada que me hizo, si no estoy mal, el hospital, cuando ajá, me preguntó, ¿y el señor qué hacía? ¿Y el señor viajó? ¿El señor tenía dolores? ¿El señor tenía, eh, todos tenía, digamos, nos hacían unas preguntas generales? Y recuerdo que la ofendí a la persona y le dije, pues yo creo que Dolores sí sintió cuando se estaba muriendo, porque ya me había sacado un poco la rabia y estaba intentando calmarme y responder la información, pero eran preguntas que a mi parecer eran muy bobas. te entiendo qué pasó con esa llamada. Claro, si alguien, después de estar en esta situación crítica con la muerte de tu familiar y te llaman del hospital para hacerte preguntas bobas, lo primero que seguramente
viene contigo es esa rabia, ¿cierto? Esa indignación, y entonces fácilmente se puede terminar entonces utilizando, digamos, la ironía, como diciéndole, claro que tenía, que podía tener dolor si se estaba muriendo, o sea, eso es obvio, y que tú lo que estabas buscando con este mecanismo era mostrarle que ese no son los tipos de preguntas ni es el tratamiento del abordaje de la situación como estabas esperando porque no estaban teniendo en cuenta por la situación que tú estabas pensando, si te estoy entendiendo bien. Te propongo entonces algo, escuchándote esto que me has contado hasta ahora, Carlos, y es, piensa en cómo hubieras querido ser tratado por las personas cuando llegaron por el cuerpo de tu familiar. Yo sé que no sucedió porque ya nos describiste, y aunque yo sé que estamos limitados de tiempo, pero ya nos describiste la situación brevemente, que ha sido muy dura. Pero quisiera invitarte a que pienses y me cuentes cómo hubieras querido ser tratado. ¿Qué cosa diferente hubieras querido que pasara? Primero que todo, si fuera deseado, ya como en la cabeza fría, como estoy pensando actualmente, y con la charla que acabo de dar, fuera sido indispensable una persona que mediara entre las personas que iban a hacer los procedimientos y los familiares. No tanto que mediara, sino que explicara y expusiera la situación en la cual estamos, ya que, digamos, en esos momentos uno no está pensando plenamente, está actuando más por emoción que razonando. Entonces, fuera sido muy útil que una persona fuera llegado explicando cómo se iba a hacer, de la forma que se iba a hacer, por qué se iba a hacer de esa forma, y explicando si la familia, explicando y pidiendo permiso a la familia, solicitando para que la familia se resguardara y, digamos, guardar ese luto, guardar ese dolor, para no ser tan ofendida de esa forma. Fuera gustado que cuando fueron a llevarse el cuerpo, no fueran salido y entrado como si fueran entrado a un supermercado y echarle algo en una bolsa, sino que simplemente fueran hecho un procedimiento más humano. Un procedimiento más humano. Carlos. Yo me disculpo por meterte en un tema de pronto un poco como un camisa de once varas, bueno. No, está bien. O sea, yo, de hecho, soy yo quien te agradezco a ti que hayas, digamos, querido participar y contarnos un tema personal, profundamente personal. Y estaba ahora pensando, si lo que llegó fue indignación, ¿cuál podría ser la emoción contraria a indignación, Carlos? Para hablar algo sobre ello. ¿Cuál piensas que podía ser? Porque te escucho que hubieras querido un procedimiento más humano, claro, porque no lo fue así. Hubieras querido que una persona, un tercero, un mediador hubiera estado ayudando tanto a estas personas que venían por el cuerpo como también en la familia y permitiendo, además, facilitando que la familia se resguardara y guardara el luto, ¿cierto? Eso te lo escuché. ¿Cuál crees tú que podría ser ese sentimiento contrario a indignación? Ponle un nombre. Pues, como tal, considero que la palabra contraria no se podría aplicar, porque digamos que para el dolor de la pandemia es algo bonito, ¿ya? Entonces, considero que lo que pudo haber, la palabra o la contraposición a indignación puede haber sido un buen procedimiento, un buen trato, una realización de los procedimientos pensando en la familia, no simplemente pensando en que tenemos unos protocolos y que los debemos cumplir a cabalidad, ¿ya? Sino que debemos pensar en la persona a la cual estamos aplicando ese protocolo, ¿ya? Bueno, muy bien. Entonces, si fuera un buen protocolo, si fuera un buen procedimiento, ¿cierto? Lo que se debería aplicar y lo que podría ser, ayúdame a describir
como familiar, como sujeto que tuvo esa experiencia, ¿cómo podría ser ese protocolo? Ayúdame con algunas descripciones de si el día de mañana le pasara a alguien más, ¿cómo podría ser ese buen protocolo o ese buen procedimiento para llegar y ayudarle a la familia con el cuerpo para que después se lo puedan llevar? ¿Cómo podría ser? Voy a darte una respuesta que de pronto puede ser muy, muy pegada a lo que tú estás diciendo, y ya la acabo de decir hace un momento. Y es Ajá. decir, me fuera gustado que una persona no fuera sido tan venimos a hacer esto, sino que venga, lo escucho, le propongo, le voy a denunciar lo que vamos a hacer. Una persona que se fuera puesto de forma solidaria y que fuera entendido el dolor de las personas que estaban sufriendo la pérdida en ese momento, en ese contexto. No sé si sería buena un mediador, una persona que mediara entre la persona que está afectando, que en este caso serían las autoridades, y las personas que están siendo afectadas. En este caso sería mi familia. Que me fuera gustado que, no sé, se fuera designado a alguien. Ahora que lo pienso, el rol de conciliador se hubiera podido aplicar ahí, pero no lo pensé en ese momento. Déjame preguntarte una cosa, Carlos. ¿Eres conciliador? ¿Conoces de la conciliación? Sí. Actualmente soy conciliador del Centro de Conciliación de la UNAP. Soy consultorio jurídico de la UNAP. Y cuando tú dices ahora que lo pienso, y estás describiendo el rol de un mediador, que es muy parecido al del conciliador, sino igual, ¿qué te hizo pensar a ti eso ahorita? Digamos que en ese momento yo no estaba pensando eso, no estaba pensando en nada académico, por así decirlo, ni nada profesional, ni nada ligado al rol de conciliador, porque en ese momento digamos que uno se desconecta de la parte razonable de uno y atiende más a lo emocional y actúa de esa forma. Pero ahorita ya escuchando tu charla y pues ya de una forma más calmada, uno puede ver que, digamos, en vez de ayudar a congestionar el conflicto o hacerlo crecer, pude hacer que mis familiares fueran actuados de una mejor manera y que las mismas autoridades fueran podido actuar de mejor manera. ¿Ya? Muy bien, porque Carlos. si de pronto no fuéramos reaccionado de forma tan agresiva, impidiendo la entrada, sino, espera, cálmate, sí te vamos a dejar ingresar, pero vamos a hacer esto primero, esto y esto, de pronto la situación fuera cambiada. Probablemente hubiera cambiado. Y gracias por compartirnos esta parte de lo que tú nos mencionas, que cuando te invité a hablarnos sobre cómo desearías que hubiera sido, y tú lo hablaste como como un protocolo, y terminaste describiéndolo como la labor que podría ser un mediador, ¿cierto? Ayudando de un lado a unas de las partes, o a varias de las partes que eran quienes llegaban a tu casa, y del otro lado todos los miembros de la familia que estaban ahí y viviendo un dolor, sufriendo un dolor, todo lo que implica la pérdida. Es alguien que les hubiera permitido a los dos. Yo sé que los conflictos, los inconvenientes son algo normal en la sociedad, digamos, y para eso existe el rol de conciliador y la persona que actúa como mediador. Pero también considero que las autoridades, que son, digamos, frente a la persona, algo más grande, deben medir su actuar y también deben tener unos protocolos, como había dicho anteriormente, que verdaderamente tengan en consideración la parte humana y la parte emocional de las personas. Entiendo. Necesitamos más humanidad en el trabajo y en el ejercicio, si es el caso por parte de las autoridades cuando van a tomar un cuerpo, ¿cierto? Carlos, te propongo que dejemos aquí nuestro ejercicio y de nuevo gracias por participar. Y si me lo permites, quisiera volver con todo el grupo de personas que nos acompañan para comentarles algo basado en lo que acabamos de experimentar tú y yo, si te parece. ¿Está bien?
Bueno, vale, no hay problema. Vale, muchas gracias, Carlos. Venga a ver cómo me organizo yo acá inicialmente. ¿Nos siguen escuchando todos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, gracias por seguirnos acompañando. Yo sé que había dicho que iba a ser aproximadamente unos 45 minutos, pero no solamente me alargué al comienzo, sino que no quise en medio del ejercicio con Carlos, pues dejar una conversación que habíamos iniciado, que no terminamos, pero que llegamos a un punto donde le pedí la venia a Carlos para ya volver con ustedes. Ya llevamos hora y 45 minutos en esta reunión. Si ustedes me dan 10 minutos más, quisiera comentarles en 5 minutos algunas cosas que viví con Carlos como conciliador o como profesional en resolución de conflictos. Y con eso entonces pasamos a los comentarios que ustedes tengan y preguntas, ¿les parece? ¿Nos regalan esos minutitos adicionales? ¿Está bien, doctora María del Rosario, si nos extendemos unos minutos más de los que ya nos extendimos? Sí, señor, no hay inconveniente. Ya en el chat todos están contestando que están de acuerdo. Chévere, listo. Entonces avancemos. Muchas gracias a todos. Y de nuevo, Carlos, todos vamos a cumplirles a Carlos sobre la situación que nos contó, y yo creo que precisamente por el tema que nos contó, vamos a ser muy respetuosos y honraremos lo que Carlos nos contó para resguardarlo también. ¿Qué traté de hacer? Les voy a proyectar algo. Cuando un conciliador, desde la perspectiva que les había descrito, entendiéndose a sí mismo con su identidad en resolución de conflictos, escucha una situación conflictiva como la de Carlos. Entonces, una cosa que puede hacer el conciliador, pues, digamos, yo en este momento no iba a ayudarle a Carlos a una conciliación, ni iba a ser un resultado, ni era una administración de justicia, nada de eso. Salgámonos de ese medio. Vamos a un conflicto como el de Carlos. ¿Qué puede hacer un conciliador? Es un conflicto derivado, parte de esta crisis que estamos viviendo todos. Claro, Carlos mismo nos contó precisamente el fallecimiento que, aunque no fue por COVID, tuvo todas unas consecuencias derivadas precisamente de la intervención de las personas, asumiéndolo o haciendo querer pasarlo como COVID, etcétera, etcétera, y él ya nos describió lo que sucedió. Además, obviamente, de la comunidad, los medios de comunicación, la policía, la aseguradora, el hospital, es decir, todas las partes ahí. Entonces, cuando Carlos me estaba contando esto, yo estaba pendiente de decir y de pensar, ¿qué puedo hacer para intervenir, ayudarle en algo? De nuevo, no es el todo, pero en algo. Algo puedo hacer. Lo que decidí fue no quedarme quieto como conciliador. Entonces, tengo una serie de herramientas que son las técnicas de conciliación, de mediación o de intervención en resolución de conflictos desde la perspectiva narrativa. Hay muchas. Entonces, la que entendí que podría aplicar para el caso de Carlos fue esta, la que les estoy proyectando ahora en la pantalla. Se llama externalización de la figura 32. Es una técnica que suelo aplicar frecuentemente y yo he identificado que ayuda mucho en situaciones de crisis, porque lo que me contó Carlos, les cuento qué me permitió identificar que podríamos tal vez hacer una externalización. A él solo se le cortó la voz, además de que sabemos todos que es muy duro el conflicto de Carlos, que vivió Carlos. El único momento donde Carlos se le cortó la voz fue cuando no pudo poner en palabras, cuando él dijo que entraron a la casa y envolvieron el cuerpo. Él mismo dijo, no sé cómo decirlo. Y creo que todos recordamos ese momento. Fue el único que yo como conciliador identifiqué que se le cortaron las palabras. Fueron insuficientes. Y cuando la persona no es capaz de verbalizar algo, es porque ahí hay un elemento del conflicto que podemos hacer algo. Entonces yo dije, algo le debió haber pasado a Carlos emocionalmente, que él necesitaba ayuda. Entonces la externalización tiene esta estructura. Una primera parte donde identificamos un elemento del conflicto,
una segunda parte donde hablamos de ese elemento del conflicto, una tercera parte donde identificamos qué podría ser lo contrario a ese elemento del conflicto y una última parte donde invitamos a la reflexión. Yo quedé medianamente estancado en el segundo paso y les voy a decir por qué, porque obviamente la resolución de conflictos no es perfecta. Y además hablar de conciliador a conciliador, eso implica unas cosas y Carlos fue deferente y fue, creo yo, que generoso al decirme discúlpeme y ofrecerme excusas por meterme en un conflicto de 11 varas. Y le agradezco a Carlos por haberlo dicho. Y también creo que precisamente cuando uno está trabajando en esto es porque uno pues no solamente va a hablar de quién le debe a quién, ni de quién le paga a quién, etcétera, etcétera. Estamos también para ayudar en cualquier tipo de conflictos. Entonces, ¿qué busqué con la externalización? En toda la narrativa del conflicto, estoy de nuevo de izquierda a derecha, en la primera etapa, la narrativa del conflicto es presentada de forma negativa y es todo lo que le pasó difícil a Carlos. Y nosotros buscamos identificar un elemento que se llamaría una emoción o sentimiento y por eso le pregunté a Carlos, ¿cómo llamarías a eso que se apareció en ese momento? Y él lo llamó indignación y le pedí que lo llamara, que le pusiera un nombre. Cuando ya le hemos preguntado y le pone un nombre y lo llamó indignación, tristeza realmente llevada por la indignación, entonces entramos en la segunda etapa de la técnica que es desarrollarlo con un lenguaje externalizado, es decir, esta es indignación, acá la pasamos a varios escenarios para que Carlos pudiera ver qué era la indignación y entendiera esa indignación dentro de su conflicto. Entonces, ¿yo cómo lo hice? Busqué hacerlo a través de preguntas de qué le hizo indignación pensar, cómo actuó llevado por la indignación, y él nos describió, ¿cierto?, toda la serie de cosas, especialmente acciones. Entiendo que Carlos, digamos, no quería de nuevo representar todos estos elementos, especialmente qué palabras había utilizado y demás, pues porque inevitablemente, aunque estemos los dos hablando, estamos en un contexto donde nos acompañan más de 150 personas al tiempo y eso obviamente necesariamente influye. Pero yo entendía, digamos, que Carlos avanzó en esta segunda etapa. Les confieso también que yo noté a Carlos que algo le estaba, ¿cómo lo pongo en palabras? Como que algo le estaba impidiendo continuar con la externalización. Porque yo no veía esos momentos de transición y que siguieran fluyendo para llegar a la tercera etapa, que era buscar el contrario. Entonces cambié y lo que busqué fue hacerle una pregunta donde le dije, ¿cómo hubieras querido que hubieran sido las cosas? ¿Cómo hubieras querido ser tratado? Y digamos que estoy metido en el medio de estas dos fases de la externalización. Y él ahí siento que fluyó más. Porque ahí entonces Carlos lo percibí de una manera más, digamos que como más suelto, donde no le parecían tal vez, lo voy a poner en esos términos, Carlos me corregirá, como extrañas y un poco particulares las preguntas que le venía haciendo, sino que él dijo, pues hubiera querido ser tratado con un buen procedimiento, haber sido escuchado, etcétera, etcétera. Y entonces ahí fue donde dije, bueno, si ese fuera el contrario de indignación, le pedí entonces que nos desarrollara esa parte de cómo hubiera sido un buen procedimiento y quería llevarlo, invitarlo a la tercera y última fase, que es la reflexión. Sin embargo, algo pasó, algo como en los conflictos y en la resolución de conflictos imprevisto, porque nadie sabía que nos iba a contar Carlos, nadie sabe, ni yo puedo saber, ni me ha faltado, no tengo una bola de cristal para saber Carlos cómo frente a la aplicación de una técnica lo va a tomar, cómo fluye, cómo se sienta, etcétera, pero uno percibe. Y hubo algo que me llamó la atención de Carlos, que fue en su parte final, y con eso es lo que quiero terminar y resaltar, digamos, esta explicación de la técnica, y es que Carlos dijo, ahora que lo pienso bien, eso que él describió de que un mediador ayudara a una parte y a la otra, o sea, los que llegaban a la casa y a la familia, pues a entenderse, a que le dieran el espacio a la familia para vivir su dolor, de que les facilitara todo esto, es lo que hace un conciliador. Y él mismo dice, eso es lo que hace un conciliador, pero no lo había pensado como un conciliador.
Ya no comparto pantalla y vuelvo con ustedes solamente en video. Entonces, ¿qué me llevó a pensar esto? Una de las cosas que busca un conciliador narrativo es ayudar a las personas a reflexionar sobre su conflicto. Y yo espero haber ayudado, no porque intencionalmente se diera, sino porque a partir de la aplicación de una técnica que intenté, llevó a Carlos a tener un momento reflexivo, y el momento reflexivo lo entiendo como que Carlos, además por ser conciliador, cuando vivió esa situación, olvidó su rol de conciliador, olvidó por la situación crítica por la que estaba pasando. Él lo describe como emocional. Yo lo entiendo, digamos, porque uno nunca abandona la racionalidad y la emocionalidad, las dos están siempre inmersas en las situaciones, pero bueno, esa es una discusión teórica. Entiendo que con la conversación que tuvimos, lo llevó a él a pensar que ahí hubiera podido ser una oportunidad para él mismo, con su propio dolor, su propio familiar lamentablemente fallecido y toda la situación que venía con estas instituciones, pudo haber utilizado sus herramientas, sus habilidades como conciliador y haber ayudado. Pero lamentablemente el tema lo desbordó. Indignación, para ser técnicos, lo desbordó y lo hizo pensar, actuar y reaccionar de una forma muy diferente a lo que el Carlos conciliador hubiera hecho o habría hecho. Y digamos que quiere resaltar precisamente ese tema porque, Carlos, gracias a tu situación, espero haber compartido con el resto y que tú hayas compartido con el resto, que el punto, digamos, de lo que yo he querido venir hablando es que los conciliadores somos más que aquellas personas que administramos justicia transitoriamente. Que los conciliadores tenemos una identidad construida y la podemos utilizar en cualquier escenario. Así este no sea el caso a conciliar en un centro de conciliación, en este caso tú como conciliador de la universidad. Que los conciliadores tenemos unas herramientas y unos recursos invaluables que hoy en día en situación de crisis, de pandemia, estamos invitados a utilizarlas y ayudar a los demás. En este caso, Carlos contigo mismo y Carlos con la familia y Carlos con las instituciones que habían estado ahí. Y por eso entonces fue que le hice la pregunta a Carlos. Dije, cuando vi ese momento como de ajá y de reflexión en Carlos, por eso le dije, yo entendía que lo que hablábamos era porque él me lo estaba contando, pero a la vez que eso de que él se dio cuenta que ahí pudo haber sido conciliador o ejercer un rol de conciliador, fue gracias a la conversación y por eso se le pregunté, ¿de dónde viene esa idea? Y él dijo, pues, precisamente caí en cuenta es por lo que venía hablando y él mismo estaba haciendo un proceso reflexivo mientras estábamos haciendo esto. Entonces creo que eso es lo que vale la pena. Vale la pena que los conciliadores superemos nuestras limitaciones mentales y veamos esto más allá de una función, más allá de una tarea, más allá de un rol, más allá de algo de lo cual podemos vivir y ganar dinero, que lo veamos como una forma de vida. Y entonces, para dejarlo hacia el futuro, invito a los conciliadores y a las personas que nos acompañan a que pensemos qué tantas lecciones nos está dejando esta crisis del COVID-19 y veamos cómo en nuestro rol de conciliadores quisiéramos que esto mejorara para que el día de mañana la conciliación sea más que la conciliación que hemos construido en Colombia y podamos ayudar mucho más en lo que nosotros efectivamente podríamos estar y está en nuestras manos hacer. Entonces con eso termino. Doctora María Rosario, doctora Dana, creo que volvemos con ustedes para las preguntas, comentarios y observaciones. Sí, señor. Gracias por el tiempo adicional. Sí, señor. Tenemos alrededor de unas 4 o 5 preguntas. Las hemos agrupado. Entonces voy a dar paso a Dana para que haga lectura de la primera y un par de comentarios que nos parecen importantes también referirlos. ¿Listo, Dana, por favor? Gracias, doctora. Buenas tardes para todos. Doctor, la primera pregunta nos la hace Nora Liscano y nos dice que si usted nos podría dar un breve resumen, un resumen de cuáles serían las habilidades más necesarias a la vez más urgentes que se pueden y deben implementar para practicar nuestras
para pacificar nuestras diferencias en tiempos de pandemia y pospandemia, enfocándonos como en un protocolo humanizante sin codificarnos. Y a la vez hace más adelante una afirmación diciendo que necesitamos más humanidad. Muchas gracias, Dana, y a Nora por tu pregunta. Técnicamente la competencia se llama de resolución de conflictos, pero yo sé que tu pregunta es, bueno, como que desarrollemos eso de las habilidades de resolución de conflictos, ¿cuáles vienen siendo? Creo que la que más quisiera resaltar de todas es la de escuchar, aprender a escuchar. Una persona que trabaja con los conflictos, que su función es ayudar a otros a resolver conflictos, empezando por los propios, debe ser una persona que tenga capacidad de escucha, pero escucha sincera, honesta, no una escucha complaciente, no una escucha donde mientras el otro está hablando yo ya estoy pensando qué le voy a responder, porque eso no es escuchar. Una escucha donde yo me salga de mi zona de confort, una escucha donde cuando yo esté viviendo algo, sintiendo algo, escucha mi cuerpo, escucha mi conciencia, escuche lo que la teoría de resolución de conflictos, las teorías de conflictos me dicen y cómo eso orienta mi comportamiento frente a la escucha. Va más allá de la escucha activa, porque no solamente es demostrarle al otro y tener empatía con el otro de que lo que me está contando me interesa, lo entiendo y lo parafraseo, como le dice al comienzo a Carlos, de tratar un poco de resumir para validar que había entendido. Eso se llama parafraseo. Entonces, creo que la habilidad más importante es la escucha, es que yo tengo la oportunidad de comprender al otro. Es decir, yo tengo que abandonar mi propia versión, mi forma de entender las cosas. Tengo que abandonar mi ego. Cuando yo escucho abiertamente al otro, honesta, es cuando puedo desarrollar habilidades y capacidades que invita la profesión de resolución de conflictos a tener en cuenta. Entonces, Nora, si tú me aceptas esa respuesta tan corta, quisiera básicamente resumirla en la escucha atenta y consciente de un conciliador. Dana, siguiente pregunta entonces. Bueno, doctor, entro yo. Pregunta la doctora Adriana Mantilla. ¿Cómo podríamos manejar los conciliadores la dificultad de la intransigencia de algunos que no quieren ceder? Por ejemplo, arrendadores, bancos, etcétera. Y luego ella hace un comentario. En el caso expuesto y muy bien manejado, se confirma que somos humanos y es muy difícil actuar en causa propia pese al conocimiento. Listo. Entonces, pues para leer de una vez las dos intervenciones de ella. Gracias, María Rosario. Adriana, entonces, la intransigencia es ya una calificación de una de las partes frente al otro. Entonces, si yo me pongo en el rol de profesional en resolución de conflictos y el rol de conciliador, quisiera empezar por comprender el punto de vista de los que yo entiendo inicialmente como intransigentes. Y entonces quitarles el calificativo de intransigentes para empezar. Entonces quisiera entender el punto de vista del otro, del banco, de los arrendatarios, de los arrendatarios, de esas partes que yo en principio entiendo que no tienen la razón, que yo en principio entiendo que no están obrando bien, que yo en principio cómo los califico como intransigentes y que no quieren ceder. Entonces, yo me preguntaría cómo estoy entendiendo al otro, cómo estoy escuchando al otro, de qué manera me estoy poniendo en los zapatos del otro para a partir de esa comprensión del otro poder ayudar al que me está pidiendo ayuda porque lo está calificando, lo está deslegitimando al otro como intransigente,
podamos hacer algo. Porque yo no puedo escuchar si ya entiendo que uno de los dos es intransigente. Y yo sé que es casi que como una espada de Damocles el no caer en eso, pero precisamente el conciliador debe ir más allá y hacer su mejor esfuerzo por no caer en las dinámicas que las mismas partes caen, y es de polarización. Entonces, Adrián, inicialmente eso. Lo segundo es, gracias por decirlo también, y es, pues yo creo que, y espero que ese sea precisamente el gran reto que los conciliadores sigamos enfrentando, y es que nosotros no somos conciliadores para los demás, nosotros somos conciliadores empezando por nosotros mismos. ¿Cómo podemos ser conciliadores si nuestro vecino dice que nosotros somos los que más peleamos? ¿Cómo podemos ser conciliadores si nuestros hermanos nos ven como los intransigentes? ¿Cómo podemos ser conciliadores si nuestros papás nos dicen, pero cuando es usted el que tiene problema en casa del herrero, cuchara de palo, eso no puede ser posible? Entonces, como precisamente la ironía de la vida nos lleva a que nosotros mismos nos cuestionemos si estamos metidos en esto, entonces la humanidad de la conciliación empieza por vernos a nosotros mismos como seres humanos imperfectos, que a partir de la reflexión podemos empezar a mejorar y continuar mejorando nuestras habilidades para primero ser un ejemplo y convertirlo esto en una forma de vida, no solamente en una función. Adriana, y eso que dijiste, por eso me gustó tanto, porque es la parte humana de la conciliación. ¿Seguimos contigo, María Rosario? No, doctor, sigo yo. Ok, Ana. Qué pena. Bueno, la siguiente es una pregunta que quizás muchas personas, incluso muchos conciliadores, podemos tener en este momento, y es, ¿cuál es el principal reto de los conciliadores para ser parte de la solución frente al COVID-19? El principal reto. Nosotros mismos. Ustedes me están llevando a ser casi que más filosófico que práctico. Pero creo que el mayor reto es que nosotros mismos nos despojemos de las narrativas, las limitaciones, las ideas y las camisas de fuerza que nosotros mismos nos hemos impuesto. Entonces, el primer reto está aquí. ¿Qué ideas nos hemos metido? Recuerden que toda la primera parte de la exposición, que fue medio ladrilluda y tediosa tal vez al comienzo, porque es más chévere como ver el ejercicio que escuchar a Harvey hablar de el rol del conciliador. Toda esa primera parte precisamente iba enfocada a eso. Nosotros somos las narrativas que contamos, nosotros somos los conflictos que vivimos, nosotros somos la identidad que nosotros mismos hemos creado. Entonces el reto no está afuera, el reto empieza por nosotros. Empecemos a desmontar todo eso, empecemos a simplificar, empecemos a desarmarnos nosotros, empecemos por aceptarnos y reflexionar y empezar por medirnos cómo estamos nosotros mismos manejando nuestros propios conflictos. Entonces creo que el reto del COVID-19 de los conciliadores es que los conciliadores no podrán ser conciliadores hacia afuera cuando no lo han sido primero consigo mismo y con los que los rodean. Después de eso, el reto estará en unirnos, trabajar sistémicamente, articularnos y mostrarnos hacia los demás para que vean en nosotros personas que les podemos ayudar. Creo que ese es otro gran reto que el COVID nos trae. Y es que las personas cuando tienen conflictos no saben del conciliador y no lo ubican. Entonces creo que ahí tenemos otro tema que nos falta mucho trabajar en nuestro país, porque somos pocos y los que somos no somos suficientes y los pocos que estamos no nos articulamos todavía. Hemos decidido ni queremos conciliar entre los mismos conciliadores. Siguiente, ya sea con Dana o con María Rosario, no sé quién sigue. Gracias, sigo yo. Bueno, una muy breve de Felipe Martínez. Dice, ¿cuáles son las 3 etapas? La última es reflexión. Mira, me imagino que la técnica que estaba presentando. Entonces, la primera etapa es identificar cuál es la emoción o sentimiento que está llevando a la persona en el conflicto. La segunda es hablar y desarrollar esa emoción o sentimiento. En este caso, para el Carlos era indignación. La tercera etapa es hablar y desarrollar una narrativa externalizante del contrario. Para Carlos,
no continuamos parte de la técnica. Perdón un segundo, me quito esto porque ya se me... ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar directamente el computador? Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces, la tercera era hablar sobre el contrario y desarrollar qué haría ese contrario, es decir, cuál sería el contrario de la indignación. Carlos lo trabajó y digamos que lo llevamos así como el buen procedimiento. Pero les voy a mostrar acá una nota porque creo que Carlos después lo mencionó, sino que obviamente no lo desarrollamos. Y es, si acá les comento, esto en mis palabras es la indignación, el contrario de la calma. Porque esas fueron mis notas finales. Él al final nos dijo, claro, cuando yo estaba ahí no actué como conciliador y entonces, ¿por qué? Porque no estaba actuando como conciliador, estaba indignado. Entonces él estaba actuando indignado. Y él mismo dijo, yo no tuve la calma. Entonces el contrario era la calma. Y la cuarta etapa es la reflexión en Carlos sobre qué camiseta se puso, indignación. Si hubiera cambiado la camiseta y se hubiera puesto otra que hubiera sido el de conciliador para llevar a cabo un buen procedimiento o el de la calma, cómo ese contraste entre una y otra le podrían ayudar en una situación futura a Carlos. Entonces, Felipe, espero haberte contestado esas 4 etapas. Identificación del elemento, de la emoción, hablar de esa emoción, identificar el contrario y desarrollarlo, y la reflexión entre el contraste entre la primera emoción y la segunda emoción. Listo, doctora Harvey. Tenemos 2 preguntas más. Tú me dirás si las respondemos por este medio o qué. Igual la gente está muy interesada, se ha quedado, tenemos todavía 130 participantes, entonces tú me dices, yo no quiero abusar también de tu generosidad. Yo estoy feliz aquí con ustedes. Entonces, hablemos de esas 2 preguntas y con eso cerramos. No dejemos a nadie pendiente porque realmente el tiempo aquí es más de ustedes que mío. Ok. Escucho las 2 preguntas y conversemos. Listo. Dana ya está preparada para intervenir con la siguiente. Gracias, doctora. Fabián Durán dice, doctor, ¿cómo concientizar a los funcionarios públicos para la toma de decisiones en favor de la conciliación? ¿Cómo humanizar la conciliación en el área contencioso administrativo? En esa rama del derecho está destinada a desaparecer. Fabián, ¿cierto? Fue la pregunta, ¿cierto, Dana? Sí, doctor. Fabián, esa es la respuesta vendría siendo muy compleja. Yo no tengo la respuesta realmente. Yo antes me dedicaba mucho a trabajar en instituciones públicas para promover la conciliación y creo que ahí es más acerca de, para uno ayudar a otro a tomar conciencia de algo, es porque es importante que el otro vea cómo se identifica, cómo le sirve, cómo le es útil, en qué le puede servir la conciliación. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a concientizar a las entidades públicas? Y después me voy a referir a los asuntos de lo contencioso administrativo para que vean esta conciliación humana. Creo que ahí se requiere un trabajo muy fuerte de las instituciones que lideran el Sistema Nacional de Conciliación, empezando por el Ministerio de Justicia y el Derecho, los centros de conciliación, para que primero concienticen, utilizando tu misma palabra, yo lo entendería como que inviten y hagan partícipe al Consejo Superior de la Judicatura y a las instituciones públicas que aún siguen pensando la conciliación de una forma pues, formal, para que a través de mesas de diálogo se pueda hablar de cuál es la conciliación que queremos y cómo podemos lograrlo. Y creo, Fabián, que ya que tocas ese tema, una oportunidad que podemos tener y que espero no dejemos pasar en nuestro país sea la crisis del COVID-19. Es decir, cuando uno está en crisis, cuando uno lo golpean, cuando uno, cierto, se cae, es cuando uno dice, ¿y qué fue lo que me pasó aquí? ¿Qué fue lo que hice que me caí? Entonces,
entiendo yo que esta crisis nos debería ayudar a las instituciones públicas a repensar la conciliación, a reflexionar sobre ella. Y esperaría yo que parte de esa reflexión sea precisamente que la conciliación no está siendo humanizada, que la conciliación está siendo cada vez más formalizada, más reglamentada, más una camisa de fuerza, lo digo yo. Entonces, puede ser que la crisis lleve a que alguna institución tenga la iniciativa de decir, venga, sentémonos y hablemos de qué hemos venido trabajando, cómo lo venimos trabajando, qué cosas no nos sirvieron en esta crisis y cómo debería ser la conciliación después del COVID-19. Si hay una especie como de corte, si hay una especie de como de antes y un después. Entonces, creo yo que ahí es importante que alguna institución tome el liderazgo o al menos empiece a preguntar. Yo creo que en Colombia somos muy conformistas con eso. Y de nuevo nos dejamos llevar por las narrativas de volver a discutir los decretos de virtualización o como sea, y no vamos al fondo. Lo segundo pues es que creo que el ejemplo más dramático de la conciliación es en asuntos de lo contencioso administrativo, porque casi que desde su inicio y cada vez más es un proceso judicial. Es sede administrativa, si lo quieren. Cada vez más yo veo que los conciliadores en asuntos de lo contencioso administrativo no se salen de las normas, no para que las no quisiera ser malinterpretado no para que no las cumplan, es para que las modifiquen, las cambien, porque esas normas de conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo no son de la conciliación y no deberían ser de la conciliación y que ellos se vean más allá de esa función que cumplen. Y creo yo que en eso debemos seguir invitando o invitar a la Procuraduría General de la Nación a que reflexionemos sobre ese tema, porque creo que es una reflexión y si algunos lo quieren un debate que no hemos dado seriamente en el país, ni siquiera lo hemos trabajado, porque nos quedamos en el tema de ¿será que los centros de conciliación privados pueden tener la competencia en asuntos de lo contencioso administrativo como si esa fuera la gran reforma que necesitamos? Y creo lo que no es así. Entonces creo que precisamente con ellos aún más es que debemos invitarlos a mesas de diálogo para ver si podemos ir moviéndonos con ellos un poco por otro rumbo que no siga siendo el que llevamos en Colombia. Siguiente. Bueno, y otra formulada por Adriana Mantilla. Con esas técnicas hemos logrado que al interior de una familia se haga catarsis y además de resolver un conflicto jurídico, resolvemos un conflicto más profundo del ser. Bueno, más que una pregunta, es un comentario que ella está haciendo y un agradecimiento, doctor Harvey, aprendimos mucho. También hay un agradecimiento por acá de Nora Liscano, quien ella está participando desde Paraguay y le dice, brillante intervención, doctor Harvey, saludos de una mediadora desde Paraguay. Muchas gracias. Y muchos más mensajes de agradecimiento y de felicitación tiene, doctor. Bueno, entonces cumplimos nuestra misión, atendimos las preguntas que nos hicieron. Sí. Creería, está todo muy claro, doctor Harvey. Entonces, volvemos contigo para el cierre. Listo, doctor. Pues sí, yo quisiera expresarle nuevamente mi gratitud por su excelente disposición y por su brillante intervención, doctor. De verdad que es muy enriquecedor siempre y quedamos muy fortalecidos todos los que amamos los mecanismos de resolución de conflictos siempre que participamos de sus eventos, de todos los aprendizajes que nos deja. Muchísimas gracias, doctor. Y pues nada, las puertas de esta universidad siempre estarán abiertas. Invítenos a participar de esas ideas maravillosas e innovadoras que se te ocurren y haremos equipo para ser parte de la solución, como siempre te lo he manifestado. Muchas gracias a ti de nuevo por tu invitación. Encantado de acompañarlos. Gracias a todos por ser tan generosos en su tiempo, en su participación. De nuevo, Carlos, por habernos permitido escucharlo. Y les mando a todos un abrazo y los mejores deseos de salud. Todos nos estamos deseando salud y no serán igual suficientes. Espero que todos nos sigamos cuidando mucho, cuidemos de los demás y pues que sigamos
aplicando esto para que nos podamos ayudar mutuamente. Doctora María Rosario, muchos éxitos y seguiremos entonces en el camino viendo qué más cosas vienen al Claro que sí. Bueno, un abrazo desde la distancia, ya que esos aún no están prohibidos, ¿no, doctor? Totalmente. Bueno, y a todos los participantes, mil y mil gracias por estar tan activos, por el interés que manifestaron y bueno, por quedarse en todo el tiempo. Feliz fin de semana para todos.